Capítulo 30. Tipos de narrador. Introducción. Este capítulo se encarga de plantear un recurso muy importante en un proyecto narrativo. Este es el narrador. Al recurso del narrador, de acuerdo con Antonio Martín Infante 2009, no se le debe confundir con el autor, ni con los personajes propiamente, ya que la función más precisa del narrador es encargarse de desarrollar la narración en una modalidad de aparición como entidad que tiene diversas modalidades de focalización, puntos de vista o perspectivas desde donde cuenta la historia. Tipos de narrador. Es fundamental distinguir la diferencia de quien está contando la historia narratológicamente hablando. Es decir, desde qué punto de vista se plantea la historia. Al poder distinguir las diferencias entre cada tipo de narrador, es posible notar que cada uno tiene una perspectiva distinta, y con ello, notar que un tipo de focalización o de narrador puede adecuarse mejor o reforzar mejor nuestro argumento, a diferencia de otro modo de focalización. Martín Infante los clasifica de la siguiente manera: narrador en primera persona. Narrador protagonista es la llamada técnica autobiográfica, en la que el narrador y el protagonista se identifican y se limita la perspectiva a aquello que el propio narrador observa. Esta técnica acerca al narrador al lector y este se identifica más con la historia. Da al relato la apariencia de hechos reales. Ejemplo: soñaba yo con abejas eléctricas. Narrador testigo es un personaje que habla en primera persona desde dentro del relato, contando la historia del protagonista. Su importancia puede ir desde la posición del simple testigo imparcial hasta la del personaje secundario vital para el desarrollo de la acción. Suele alternar la primera persona cuando el narrador se refiere a sí mismo y la tercera persona cuando se refiere al protagonista. Ejemplo: Carlitos era un niño que le gustaba viajar a Irlanda mientras yo trabajo bajo el duro sol de 12 horas. Narrador testigo modo manuscrito. Esta consiste en crear una ficción de que el narrador es el transcriptor de una fuente oral o escrita previa. Lo único que corre de su cuenta es la copia de esa historia. Narrador testigo monólogo interior. También llamado Stream of Consciousness, flujo de conciencia. Es una forma particular de narración en primera persona, que introduce al lector directamente en la vida interior de los personajes sin que intervenga el narrador. Pretende trasladarnos los pensamientos del personaje en el momento en que se están produciendo. Por lo que refleja, incluso lingüísticamente, el desorden de ese pensamiento en estado puro puede mezclarse con la narración en segunda persona. Narrador en segunda persona. Narrador en segunda persona. El personaje desdobla su personalidad y habla consigo mismo como si lo hiciera con otra persona. Si se mantiene durante la mayor parte de la narración, es como si al personaje le fuera contada su propia historia por sí mismo, por aclarar sus ideas, conocerse mejor, sincerarse consigo mismo. Pero también es posible que surja solo en momentos puntuales de estrés emocional o psicológico, mezclándose normalmente con el monólogo interior. En ambos casos el efecto que produce es de una intensificación de la subjetividad. Es típica de la narrativa contemporánea, pero poco frecuente, ya que el lector suele sentirse aludido inconscientemente por la segunda y esto puede llegar a cansar. Narrador en tercera persona. Narrador en tercera persona. Narrador omnisciente. Conoce todo acerca de sus personajes, pensamientos, sentimientos, inquietudes. A veces incluso avisa al lector de anécdotas que ocurrirán en otro lugar del relato. No es un personaje de la acción. En muchos casos juzga y valora la historia, con lo que orienta al lector en la interpretación de los hechos y de los personajes. Narrador en tercera persona. Narrador objetivo. Adopta una postura neutral y solo cuenta los aspectos externos, observándolos desde fuera, como si usara una cámara de vídeo: gestos, acciones y palabras. Refleja conductas humanas pero no las juzga, pues no posee un saber absoluto, sino limitado. La profundidad psicológica de los personajes se expresa a través de los diálogos. No interviene en la acción porque no es un personaje. Narrador en tercera persona. Contrapunto. Consiste en contar simultáneamente varias historias. O la misma desde diferentes puntos de vista. Los personajes, tiempos y espacios se entremezclan sin previo aviso, mezclando también distintas perspectivas narrativas y por tanto, diferentes narradores. Actividades sugeridas / ejercicios. Como actividad sugerida se propone hacer ejercicios de síntesis, resúmenes a partir de revisión de historietas de diversa naturaleza, y con estas referencias identificar diversos tipos de narrador en los materiales revisados. Inventa una breve historia o plot utilizando los diversos modos de narrador.